Pocos saben, pero existe un peso invisible que atraviesa los días finales de un año y se infiltra silenciosamente en el inicio del próximo. No aparece en las cuentas, no hace ruido, no deja marcas visibles. Aún así, actúa con fuerza, actúa con precisión. Y casi siempre, cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Detén todo ahora. Escucha con atención. Esto no es coincidencia. Si llegaste hasta aquí no fue por casualidad ni por curiosidad. Padre Pío reveló algo que pocos tienen el coraje de decir en voz alta. Algo simple a primera vista, pero devastador en sus consecuencias espirituales. Hay objetos que cargan más que materia. Guardan intenciones, guardan memorias, guardan pactos silenciosos hechos sin palabras. Y cuando atraviesan la frontera de un año a otro, llevan consigo aquello que estaba escondido. Prosperidad no es solo dinero. Prosperidad es paz, es fluidez, es puertas que se abren sin lucha constante. Y existen cosas que, si se llevan al año nuevo, alejan todo eso. Incluso cuando rezas, incluso cuando trabajas, incluso cuando haces todo bien. Padre Pío decía con voz firme, casi como quien alerta a alguien al borde de un abismo. El hombre no pierde las gracias solo por el pecado escandaloso, sino por el descuido diario con aquello que carga dentro de sí. Pocos entendían, muchos ignoraban, y después se preguntaban por qué el año comenzaba pesado, por qué los mismos problemas se repetían, por qué la sensación era de andar en círculos. Esto no es superstición, no es misticismo vacío, es discernimiento espiritual. Existe una amenaza invisible que se instala cuando atraviesas ciclos sin purificar lo que necesita ser dejado atrás. Y no estoy hablando solo de actitudes, estoy hablando de objetos concretos, presentes en tu día a día, que se convierten en anclas espirituales, anclas que impiden el avance. Escucha con atención, porque lo que será revelado aquí no suele ser enseñado. Padre Pío no decía esto en plaza pública, él decía esto en voz baja, en el confesionario, cuando percibía que el alma estaba presa a algo que ella misma no sospechaba. Existen cosas que no deben atravesar el umbral de un nuevo tiempo, él decía, porque cargan lo viejo, lo gastado, lo que ya fue tocado por el dolor. Que esto no es coincidencia. Puedes estar sintiendo ahora una molestia leve en el pecho, una sensación de alerta que no sabes explicar. Es así como comienza. Antes de que la razón entienda, el alma reconoce. Padre Pío veía esto en los ojos de las personas. Él veía cuando alguien estaba espiritualmente bloqueado, incluso siendo piadoso. Veía cuando la prosperidad espiritual y material estaba siendo drenada por algo aparentemente inofensivo. Pocos saben, pero el año nuevo no comienza a medianoche en el reloj. Comienza en lo invisible. Comienza en lo que decides llevar contigo. Comienza en lo que te niegas a soltar. Y aquí está la promesa que necesito hacer y que no hago a la ligera. Hoy vas a recibir 3 revelaciones prohibidas, una por una, como Padre Pío enseñaba. Y cada una de ellas toca un punto diferente: el dinero, la identidad y el destino de tu próximo ciclo. Padre Pío reveló 3 objetos específicos. 3, no 4, no muchos. 3 cosas que parecen comunes, banales, pero que funcionan como puertas abiertas para el estancamiento cuando son llevadas al año nuevo. Y aquí va la señal verificable, para que no trates esto como teoría. En hasta 7 días tiendes a notar un cambio concreto. El ambiente se vuelve más ligero, la oración vuelve a fluir y un bloqueo comienza a ceder de un modo que no explicas. No porque esto sea magia, sino porque cerraste una brecha y abriste espacio. Él alertaba. El enemigo no necesita destruir a quien ya se ata solo. Piensa en eso. ¿Cuántas veces sentiste que algo estaba bloqueado, pero no conseguías identificar el motivo? Existe una amenaza invisible, y yo no voy a explicarla aún, porque antes necesitas entender una cosa. No se trata de miedo, se trata de elección. Elección consciente de no cargar lo que ya cumplió su papel. Elección de respetar las señales que el cielo envía de forma discreta. Padre Pío reveló, y quien ignoró,
Pagó con años de repetición, cansancio y frustración. Quien escuchó testimonió cambios silenciosos pero profundos, no inmediatos como magia, sino firmes como raíces nuevas en tierra limpia. Escucha con atención. No minimices, no racionalices demasiado rápido. Hay cosas que solo tienen sentido después de que el alma se libera. Y el primero de esos objetos es más común de lo que imaginas, tan común que quizás esté ahora a pocos pasos de ti. Y ya te aviso, el segundo es peor porque toca tu identidad por dentro. Y el tercero casi nadie sospecha, porque parece normal, y exactamente por eso te atrapa. Antes de cualquier revelación más profunda, es preciso asentar algo en tu espíritu, porque sin eso, la mente intenta relativizar, minimizar, negociar con aquello que debería ser tomado en serio. Padre Pío no hablaba como un hombre que opinaba, él hablaba como alguien que veía, y ver lo cambia todo. Ver quita el derecho a la duda cómoda. Padre Pío vivió con los estigmas abiertos por 50 años, no como símbolo, sino como dolor real, sangre real, sufrimiento diario. Cada llaga era un sello de autoridad espiritual. Él no eligió eso, fue elegido. Mientras muchos hablaban de Dios a partir de libros, Padre Pío hablaba a partir del cuerpo herido, de la carne que participaba del misterio de la cruz. Esto importa, porque quien sangra con Cristo no habla a la ligera sobre prosperidad, bloqueos o pérdidas espirituales. En el confesionario pasaba horas ininterrumpidas. Las personas entraban creyendo que esconderían algo, que controlarían la narrativa. No lo conseguían. Antes incluso de la primera palabra, Padre Pío ya sabía. Él veía las manchas en el alma, veía aquello que no había sido dicho a nadie. Veía pecados olvidados, resentimientos antiguos, objetos cargados de intención errada. Sí, objetos. Porque él enseñaba que lo invisible se fija en lo visible con más facilidad de lo que las personas imaginan. Hay relatos documentados de personas que se acercaban a él solo para pedir oración por dificultades financieras. Padre Pío, sin preguntar nada, mandaba que volvieran a casa y se deshicieran de algo específico. No explicaba en el momento. Solo decía, mientras esto esté contigo, la puerta permanece cerrada. Días después, semanas después, el cambio venía. No porque el objeto fuera maldito en el sentido supersticioso, sino porque había absorbido ciclos de dolor, deuda, envidia, fracaso repetido. Padre Pío combatía al demonio cuerpo a cuerpo. Esto no es metáfora. Frailes oían ruidos, caídas, gritos durante la noche. Por la mañana, él aparecía con hematomas. Él sabía cómo el enemigo actuaba, y decía algo perturbador. Satanás prefiere los detalles negligenciados a los grandes pecados, porque el detalle pasa desapercibido. El detalle no genera alarma. El detalle atraviesa años. Él tenía visiones frecuentes, veía ángeles, veía almas en purificación. Veía también cuando alguien cargaba algo que no debería. No preguntaba marcas, no investigaba historias. Él simplemente veía. Por eso, cuando Padre Pío alertaba sobre aquello que atraviesa ciclos, no era simbólico, era literal. Él veía a personas entrando en un nuevo año, ya presas al anterior, como quien intenta caminar cargando cadenas invisibles. La lectura de almas era un don constante. Hay testimonios de personas que entraron en su habitación solo para saludarlo y salieron llorando, sin entender por qué. Él no decía nada, pero la mirada atravesaba. Él veía lo que estaba escondido en los rincones de la vida, objetos guardados por apego emocional, recuerdos de derrotas, cosas asociadas a promesas rotas, a periodos de humillación, a relaciones que lo drenaron todo. Padre Pío decía, el hombre pide cambio, pero se niega a soltar las señales del pasado. Esto vale para hábitos, pero también para cosas concretas. Él no separaba lo espiritual de lo material como hacemos hoy. Para él, todo estaba interconectado. Lo que toca tu vida cotidiana participa de tu atmósfera espiritual. Cuando hablaba de prosperidad, nunca hablaba solo de dinero. Hablaba de orden, de alineación, de flujo de la gracia. Y alertaba,
Hay objetos que funcionan como testigos silenciosos de ciclos cerrados. Llevarlos adelante es como firmar, sin percibir, la continuidad de lo que debería haber terminado. Él veía esto claramente en el cambio de tiempos importantes: mudanzas de casa, nuevos trabajos, inicio de años, personas piadosas pero cansadas, repitiendo patrones. Y él decía, no es falta de oración, es exceso de peso. Peso espiritual acumulado en cosas que nunca fueron consagradas ni descartadas. Por eso, antes de revelar los 3 objetos, era necesario que tú entendieras quién está hablando. No es un motivador, no es un coach espiritual. Es un santo que testimonió lo invisible, que luchó contra fuerzas que la mayoría prefiere fingir que no existen. Cuando Padre Pío advertía, era porque veía consecuencias. Y ahora que la autoridad ha sido establecida, que no hay espacio para tratar esto como opinión, el siguiente paso es inevitable, porque lo que será revelado a continuación no es cómodo, es directo. Y el primer objeto es aquel que casi nadie sospecha, justamente por estar ligado a la supervivencia, al trabajo, al uso diario. Entonces escucha con aún más atención ahora, porque a partir de aquí, ya no estamos preparando el terreno, estamos entrando en la revelación en capas, y cada capa pesa más que la anterior. Padre Pío decía que ciertas verdades no se entregan de una vez, porque pocas almas soportarían oírlo todo sin resistencia. Por eso él revelaba poco a poco, exactamente como haré ahora. El primer objeto que no puedes llevar al año nuevo es aquel que sostiene tu rutina, pero también registra silenciosamente tus derrotas: la cartera vieja. Pocos soportan oír esto, porque la cartera no es vista como algo espiritual. Es tratada como algo práctico, funcional. Pero Padre Pío veía más allá de la apariencia, y él decía algo que suena duro, pero salva. Cartera vieja es el bolsillo de la escasez, y quien carga escasez en el bolsillo suele cargar escasez en la puerta. Él decía que la cartera es uno de los objetos más cargados espiritualmente que una persona posee. No por el dinero en sí, sino porque allí se acumulan preocupaciones, miedos, humillaciones, deudas, promesas no cumplidas, fracasos repetidos. Cada vez que abres una cartera vieja, reactivas memorias invisibles, y el espíritu reconoce patrones antes de que la mente perciba. Padre Pío alertaba: el dinero no obedece a la necesidad, obedece a la orden espiritual, y la cartera es el altar cotidiano de esa orden. Si ella carga lo viejo, lo rasgado, lo gastado, ella proclama silenciosamente la continuidad de la estrechez. No es superstición, es testimonio espiritual. Él veía a personas piadosas, trabajadoras, pero presas financieramente. Y casi siempre había algo en común: cargaban consigo el símbolo físico de la escasez pasada: tarjetas vencidas, papeles antiguos, recibos de deudas ya pagadas, fotografías ligadas a dolores. La cartera se convierte en un cementerio de ciclos cerrados que nunca fueron realmente sepultados. Padre Pío decía que al enemigo le gusta esconderse en objetos útiles, porque nadie los cuestiona. Y así, el patrón se repite año tras año. Pero ahora viene el segundo, y él es peor, porque toca tu identidad. El segundo objeto que no puedes llevar al año nuevo es la ropa asociada a un período de caída. No cualquier ropa, aquella específica, aquella que usabas cuando todo comenzó a ir mal. Pocos soportan oír esto, porque el apego emocional grita más fuerte que el discernimiento espiritual. Padre Pío veía la ropa como extensiones de la historia del alma. Él decía que el tejido absorbe más que sudor, absorbe estado espiritual. Hay ropas que testimoniaron lágrimas escondidas, ropas usadas en entrevistas fracasadas, en relaciones que lo drenaron todo, en periodos de humillación silenciosa. Guardarlas por hábito es permitir que el pasado continúe teniendo acceso al presente. Él decía algo perturbador: el hombre viste lo que no tuvo el coraje de enterrar. Cuando entras en un nuevo año, llevando contigo vestimentas ligadas a la caída, anuncias en lo invisible que aún aceptas aquel ciclo como parte activa de tu identidad. Y el cielo respeta eso. El enemigo también. Padre Pío no mandaba a las personas a tirar todo.
Él mandaba discernir, separar, reconocer. Hay ropas que no son malas en sí, pero se han convertido en anclas, y ninguna ancla permite el avance. Mantienen el barco atado al mismo punto, incluso cuando el viento cambia. Ahora, respira hondo, porque el tercero es el más ignorado, y exactamente por eso el más peligroso. El próximo es aún más grave, porque casi todo el mundo lo lleva sin percibirlo. Objetos rotos o dañados que pretendes arreglar en el futuro. Pocos soportan oír esto, porque la justificación parece lógica. Todavía se puede usar. Después lo arreglo. No vale la pena tirarlo. Padre Pío decía que los objetos rotos son pactos silenciosos con el desorden. Proclaman aplazamiento, proclaman tolerancia a lo inacabado, proclaman convivencia con el defecto. Y el problema no es el objeto, es el mensaje espiritual que emite diariamente en el ambiente. Él alertaba, donde lo roto permanece, la restauración no se completa. Casas con objetos rotos cargan atmósferas de atraso, no porque Dios no quiera actuar, sino porque el ambiente no coopera con la plenitud. La prosperidad le gusta el orden, la gracia le gusta la integridad. Lo que está rajado y permanece enseña al alma a aceptar menos de lo que fue prometido. Estos tres objetos parecen simples: cartera vieja, ropa ligada a la caída, objetos rotos. Pero juntos forman un triple bloqueo espiritual: escasez, identidad herida y estancamiento. Padre Pío veía esto con claridad, y por eso advertía con urgencia antes de grandes cambios de ciclo. Esto no es coincidencia. Si al oír esto ya pensaste en algo específico. La mente racional intenta negociar, pero el alma ya reconoció. No ignores ese reconocimiento. Él es un llamado silencioso, una invitación a la limpieza espiritual que precede a toda prosperidad verdadera. Aún hay algo más adelante, algo que te toca directamente a ti, tu historia, tus elecciones, porque ahora que los objetos han sido revelados, el próximo paso es mirar hacia adentro. Y eso exige coraje. La parte siguiente no apunta a cosas externas, sino a lo que ellas despiertan en ti. Ahora, silénciate por dentro, porque lo que viene a continuación ya no apunta hacia afuera, apunta hacia ti. Padre Pío decía que, cuando las señales externas son reveladas, es porque el alma ya está lista para verse sin máscaras, y es aquí donde muchos retroceden, no por incredulidad, sino por miedo a reconocer aquello que siempre sintieron pero nunca nombraron. ¿Ya percibiste cómo ciertos años comienzan iguales a los anteriores, incluso cuando prometiste que sería diferente? ¿Ya sentiste que trabajas más, rezas más, intentas más, y aún así algo se bloquea? Padre Pío hacía una pregunta simple, pero devastadora. ¿Qué en ti aún está preso a lo que ya pasó? No era acusación, era invitación a la verdad. Cuando él hablaba de la cartera vieja, de la ropa de la caída, del objeto roto, él no hablaba solo de cosas. Él hablaba de memorias activas, porque hay recuerdos que no se quedan en el pasado. Ellos continúan respirando dentro de ti. ¿Cuántas veces abriste un cajón y sentiste una opresión extraña sin saber por qué? ¿Cuántas veces tocaste algo antiguo y tu respiración cambió, incluso sin percibirlo? Esto es sobre ti. Sí, sobre ti. Y quizás ahora estés recordando un periodo específico, un año difícil, una fase en la que te sentiste menor, un tiempo en que perdiste algo o a alguien y nunca hablaste de eso con nadie. Padre Pío decía que el dolor silencioso crea raíces profundas, y raíces profundas influyen en todo lo que crece después. Ya te preguntaste por qué ciertas oportunidades surgen, pero no consigues avanzar. ¿Por qué algo dentro de ti duda, incluso cuando todo parece favorable? Padre Pío veía esto con claridad. Él decía que el alma que se acostumbró a la caída pasa a desconfiar de la elevación. Y entonces, sin percibirlo, la persona se sabotea. No por debilidad, sino por memoria. ¿Cuántas decisiones tomaste cargando aún el miedo a equivocarte de nuevo? ¿Cuántas veces aceptaste menos de lo que merecías porque, en el fondo,
Creías que aquello era lo máximo que podías recibir. Padre Pío preguntaba, ¿quién te enseñó a aceptar tan poco? Y casi siempre la respuesta estaba en experiencias antiguas nunca curadas. Hay un dolor silencioso que muchos cargan. No es escandaloso. No aparece en lágrimas públicas. Es aquel dolor que te hace sonreír por fuera y cansarte por dentro. Aquella sensación de estar siempre comenzando de nuevo, pero nunca realmente avanzando. Padre Pío decía que ese dolor se fija cuando la persona atraviesa ciclos sin cerrar las puertas correctamente. Sientes culpa por algo que ya pasó. Culpa por decisiones tomadas cuando no tenías madurez, luz o apoyo. Te recriminas por no haber sido diferente, más fuerte, más sabio. Padre Pío alertaba, la culpa no curada se transforma en bloqueo espiritual, y el bloqueo no grita. Él susurra, él cansa, él repite. Y entonces, déjame preguntar, y no respondas en voz alta, ¿te reconociste en algún momento específico mientras oías todo esto? Porque si te reconociste, esto no es acaso. Esto es identificación profunda. Es el alma diciendo, esto es sobre mí. Padre Pío veía a personas que cargaban una imagen antigua de sí mismas, incluso después de años, incluso después de cambios externos, por dentro aún se veían como aquella persona herida, rechazada, fallida, abandonada. Y él decía algo que cortaba como una cuchilla, mientras te veas como eras en la caída, vivirás por debajo de lo que puedes ser en la restauración. ¿Cuántas veces te comparaste con otros y te sentiste siempre un paso atrás? ¿Cuántas veces pensaste que la prosperidad era para otros, no para ti? Esto no nace de la nada. Esto nace de experiencias que moldearon tu percepción de valor, y el peligro no es haber vivido el dolor. El peligro es continuar definiéndote por él. Padre Pío hacía preguntas retóricas que dejaban a las personas en silencio. ¿Te acuerdas más de las veces en que fallaste o de las veces en que resististe? ¿Te ves como sobreviviente o como derrotado? ¿Entras en el año nuevo esperando algo bueno o solo rezando para que no sea peor? Esas preguntas duelen porque son verdaderas, y la verdad, cuando se acerca, incomoda antes de liberar. Existe una sensación extraña cuando el alma comienza a despertar, una mezcla de miedo y esperanza, miedo de enfrentar lo que fue evitado, esperanza de, finalmente, soltar el peso. Padre Pío decía que la prosperidad comienza cuando la persona se autoriza a dejar el pasado en su lugar. No negando, no borrando, sino cerrando, honrando la propia caminada, sin permitir que ella continúe gobernando el presente. Y aquí hay algo que necesitas oír con claridad. No hay condena en lo que ha sido revelado hasta ahora. Hay llamado, hay cuidado, hay misericordia, porque el cielo no revela para humillar, revela para liberar. Si sentiste un nudo en la garganta, una opresión en el pecho, un recuerdo inesperado, esto es señal de que algo en ti está listo para ser tocado. No resistas, no te cierres. La resistencia prolonga el dolor, la entrega inicia la cura. El próximo paso es decisivo, porque ahora no se trata solo de reconocer, sino de elegir entre continuar cargando o finalmente atravesar el umbral con las manos libres. Lo que viene a continuación es confrontación, no con el mundo, sino con aquello que intenta mantenerte en el mismo lugar. Entonces, llegamos al punto en que ya no hay más suavidad posible. Padre Pío decía que existe un momento en que el cielo deja de susurrar y comienza a alertar. No por crueldad, sino porque el tiempo de la decisión ha llegado. Y este es ese momento, antes de que sea tarde. Hasta aquí reconociste. Ahora necesitas confrontar, porque cargar aquello que debería haber sido dejado atrás no es neutralidad espiritual, es elección, y toda elección genera consecuencia, incluso cuando se hace por omisión. Padre Pío alertaba con una gravedad que callaba cualquier sala. El hombre no percibe cuando está eligiendo el estancamiento, porque éste se disfraza de costumbre. La costumbre es peligrosa, anestesia, hace que lo anormal parezca normal, hace que el peso parezca parte del cuerpo.
Existe una confrontación invisible ocurriendo cuando un nuevo ciclo se acerca. No es poético, es real. El cielo observa si estás dispuesto a atravesar ligero. El enemigo observa si insistes en atravesar cargando lo viejo, y ambos respetan tu decisión. Prosperidad no es premiar esfuerzo solamente. Prosperidad es ambiente espiritual favorable. Y aquí está la parte que pocos aceptan. No sirve de nada pedir puertas abiertas mientras insistes en mantener dentro de casa símbolos de derrota, aplazamiento y escasez. Padre Pío decía, Dios no fuerza la abundancia donde el alma insiste en preservar la falta. Puedes rezar, ayunar, trabajar hasta la extenuación. Pero si continúas conviviendo con aquello que representa fracaso pasado, el mensaje espiritual enviado es contradictorio. Es como pedir cura mientras te niegas a retirar la hoja de la herida. La confrontación es esta. O honras el nuevo ciclo, o continúas alimentando el antiguo. No hay término medio, y esto duele porque exige renuncia. No de algo material solamente, sino de una identidad construida en torno al dolor. Hay personas que, sin percibirlo, se sienten seguras en el sufrimiento conocido. Lo nuevo asusta. La restauración exige coraje. Padre Pío decía que muchos prefieren el dolor familiar al riesgo de la libertad, porque el dolor ya tiene nombre, ya tiene rutina. La libertad exige fe, y fe verdadera siempre exige movimiento. La alerta espiritual es clara. Atravesar el año nuevo cargando símbolos de caída, escasez y desorden atrae la repetición, no como castigo, sino como respuesta coherente a aquello que tú mantienes vivo. El cielo respeta aquello que tú eliges conservar. Y aquí está la consecuencia invisible que Padre Pío veía y pocos soportaban oír. El atraso espiritual se manifiesta como cansancio constante, puertas que casi se abren, oportunidades que escapan por detalles, relaciones que no prosperan. No es mala suerte, es desalineación. Él decía, antes de grandes gracias, el enemigo intenta convencer al alma de no soltar nada, porque él sabe, un alma ligera avanza rápido, un alma cargada se arrastra, y el tiempo no espera. Este es el clímax espiritual. Estás ante una encrucijada silenciosa. De un lado, continuar como siempre hiciste, esperando resultados diferentes. Del otro, un gesto simple pero profundo. Cerrar ciclos con autoridad, no con ira, con decisión. No se trata de miedo, se trata de responsabilidad espiritual. No eres víctima del pasado a menos que continúes cargando sus símbolos. Padre Pío repetía, lo que guardas, te guarda. Lo que sueltas, te libera. Antes de que sea tarde, antes de que otro año comience con las mismas promesas y el mismo cansancio, el cielo está observando si tendrás el coraje de alinear lo visible a lo invisible. Porque cuando eso sucede, algo cambia. No fuera primero, dentro. Y cuando cambia dentro, el mundo responde. Aún hay misericordia, siempre la hay. Pero la misericordia no anula la decisión. Ella la invita. El próximo paso no será de confrontación, sino de redención, de acción práctica, de sellado. Porque el cielo no quiere solo alertarte, quiere conducirte. Pero la conducción solo sucede cuando la mano se abre. Ahora respira, porque llegamos al punto en que la tensión necesita ser transformada en decisión serena. Padre Pío nunca dejaba un alma en estado de miedo. Él confrontaba, sí, alertaba, sí, pero siempre conducía hacia la redención práctica. Porque el objetivo del cielo nunca fue paralizarte, fue liberarte. Todo lo que ha sido revelado hasta aquí no fue para acusarte, sino para devolverte autoridad sobre tu propia historia. Padre Pío decía, cuando el alma entiende pero no actúa, sufre. Cuando entiende y actúa, se cura. Y es aquí donde la cura comienza. La redención no está en grandes rituales, está en gestos simples hechos con conciencia espiritual. No es tirar cosas con ira, no es negar el pasado, es cerrarlo con dignidad, es decir, en el silencio del corazón, esto cumplió su tiempo. Y cuando algo cumple su tiempo,
Permanecer con eso deja de ser prudencia y pasa a ser atraso. El primer paso es separar, no descartar impulsivamente. Toma la cartera vieja. Mírala con honestidad. Reconoce todo lo que ella testimonió. Di en silencio, yo sobreviví. Y entonces sustitúyela, no por lujo, sino por alineación. Una cartera nueva no es sobre apariencia, es sobre declarar un nuevo ciclo. El segundo paso es liberar la identidad herida. La ropa ligada a la caída no necesita ser odiada, necesita ser cerrada. Agradece por el tiempo en que resististe usándola, y entonces dónala o deséchala. Al hacer esto, no estás tirando una tela, estás soltando una versión antigua de ti mismo. Padre Pío decía que el cielo se mueve cuando el alma se mueve. El tercer paso es restaurar el ambiente. Objetos rotos hablan diariamente con el espíritu. Arregla lo que pueda ser arreglado inmediatamente. Lo que no pueda, libéralo. No aplaces. La gracia fluye donde hay integridad. Donde todo está íntegro, el corazón también comienza a recomponerse. Después de eso, Padre Pío enseñaba algo simple y poderoso. Una oración corta, sin teatralidad, pero llena de autoridad interior. Hazla ahora, en silencio o en voz baja. Señor, yo entrego lo que fue. Yo recibo lo que viene. Nada del pasado gobierna más mi camino. Yo entro en el nuevo tiempo con las manos libres, el corazón humilde y la confianza intacta. Que tu orden se establezca en mí. Amén. Esa oración no es fórmula, es sello. Es un acto de concordancia con el cielo. Y cuando hay concordancia, algo se reorganiza. Quizás no con ruido, quizás no de inmediato, pero con firmeza. Padre Pío decía que la prosperidad verdadera comienza cuando la persona deja de implorar y comienza a cooperar. Cooperar con la gracia. Cooperar con el tiempo nuevo. Cooperar con el propio proceso de restauración. No termines este momento con prisa. Haz algo práctico aún hoy, aunque sea pequeño. Separa, organiza, libera. El cielo responde a movimientos, no solo a intenciones. Y cada gesto consciente crea espacio para que lo nuevo respire. Recuerda, no estás atrasado, estás despertando, y despertar a veces duele un poco, porque los ojos se ajustan a la luz, pero después, ves. Padre Pío nunca terminó un consejo diciendo, ten miedo. Él siempre decía con firmeza y misericordia, confía, porque cuando el alma confía y actúa, la gracia encuentra dónde posarse. Entra en el nuevo tiempo ligero. Lo que es tuyo te encontrará, y esta vez no encontrará puertas cerradas. Escribe, suelto lo viejo y entro en lo nuevo ligero.